segundo libro de Timoteo, capítulo 4, y leer el versículo 5. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 5. Es de ahí donde quiero compartir las escrituras. Una vez más, pues es una bendición estar hoy aquí y con cada uno de los que estamos aquí. Estamos reunidos para glorificar el nombre del Señor y darle honra, y también agradecerle por darme la oportunidad de ser un instrumento en la cual pueda él vertir su mensaje. En este caso es el mensaje y el mensajero, no el mensajero y el mensaje, es el mensaje de Dios y soy el instrumento. Segunda de Timoteo, capítulo 4, el versículo 5. ¿Lo tenemos? Si alguien no lo tiene, puede levantar la mano y le damos el apoyo para que lo pueda tener. Segunda de Timoteo. ¿Ok? Dice así: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Voy a volverlo a leer. Pero tú, sé sobrio. ¿A quién se está dirigiendo? En este caso a una persona. Sé sobrio en todo. Sobrio, cuando una persona está bajo la influencia del licor, dice que está ebrio. Y sobrio es cuando está ausente del licor, de una influencia dentro de él, una sustancia. Seguido les dice, soporta las aflicciones. Eso quiere decir de que aunque estemos sobrio, va a haber aflicción. Él está diciendo que hay que soportarlas. Luego le da otra instrucción, le dice, haz obra de evangelista. Eso quiere decir que una obra es una acción y evangelista es una información que se va a dar. Y por último cierra, le dice, cumple tu ministerio. Habiendo leído aquí en esta escritura, tengo otra versión, es muy similar. El mismo libro, el mismo capítulo, el mismo versículo dice: por eso debes estar siempre alerta. Cuando habla de sobrio, aquí dice, por eso debes de estar siempre alerta. Cuando se habla de alerta, está hablando como cuando no he almorzado, no he desayunado, no he cenado, no puedo dormir bien, no puedo estar tranquilo. El mismo sistema está alerta, esperando el alimento. Hay situaciones a veces que nos ponen así en suma alerta. Dice, no hagas caso de tus propias penas. Acá la otra hablaba de aflicciones. No hagas caso de tus propias penas. Muchas veces nosotros nos acongojamos por situaciones penosas o circunstancias personales o familiares. Todos, de una u otra forma. Pero él está diciendo, no hagas caso. Dice, dedícate a tu trabajo de evangelizador. Wow. ¿Cómo nos estamos dedicando a hacer ese trabajo? Hay un trabajo secular, cualquiera sea, pero este tipo de trabajo es muy diferente. Y le dice, cumple tu ministerio. Bien. De este versículo, aquí hay dos personajes. Uno es quien lo escribe y dos, a quien se le escribe el libro. De este versículo extraje el título de lo que quiero enseñar o compartir. Fue lo último que él le dijo, le dice, cumple bien tu ministerio. Y de ahí extraigo que dice, cumple tu ministerio. El que lo inscribió inspirado por Dios se llama Pablo, y el nombre de Pablo quiere decir aquel que ha sido llamado por Dios. Ese es el que Dios inspiró para escribir este libro. Y a quien él le dirige el libro es a Timoteo. Timoteo quiere decir aquel que adora a Dios. Entonces, el que fue llamado por Dios le está escribiendo a aquel que adora a Dios. Entonces, entre estos dos personajes se desarrolla esta inspiración de la escritura. ¿Por qué razón? Porque Pablo era un hombre que fue llamado persiguiendo a los del camino en ese entonces.
Cuando Pablo es llamado y entiende y recibe a Cristo en su corazón, se rinde totalmente. Él hace su primer viaje evangelístico, y en el primer viaje evangelístico se gana a la abuela, a la mamá, que era Loida y Eunice, y ellas les enseñan a Timoteo la palabra, el mensaje que el enviado, el llamado por Dios, le llevó a aquel que adora a Dios. Hoy día nosotros podemos identificarnos con esto. Pero ¿qué quiero decir con esto? En el primer viaje fue el discípulo ideal, Timoteo. Pero en el segundo viaje ocurre algo cuando Pablo es aprisionado, ya anciano. Se dice que puede ser que esta fue la última carta que él escribió. Él estaba preso, anciano ya sin fuerzas, y él, inspirado por Dios, él es el que va por delante en las misiones, y necesitaba un relevo generacional que tuviera el llamado de Dios y que adorara a Dios, y que lo que él había vertido sobre él no se perdiera. Y desde la cárcel él comienza a escribir este versículo. Este hombre también dice, en sus escrituras dice: he combatido la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado el depósito de la fe. Cuando alguien está en la cárcel y comienza a decir esto: ya terminé la batalla, he terminado la carrera, he guardado el depósito de la fe, no es alguien que está diciendo, bueno, tengo 50 años por delante. Es alguien que sabía que estaba a punto de pasar a mejor vida en Dios, pero la responsabilidad de lo que él había dado tenía que tomarla alguien más. ¿Sí? Bien, seguido esto, es cuando entra en función el mensaje de Pablo a Timoteo, y le dice claramente: por eso debes estar siempre alerta, no hagas caso a tus propias penalidades, dedícate a tu trabajo de evangelizador, cumple tu ministerio. Y eso es lo que Dios está diciendo. Si algo usted tiene que acordarse de esto que estamos compartiendo, enseñanza, es que hay que cumplir el ministerio. No era de Pablo, pero Pablo era usado. No era de Timoteo, pero Timoteo fue llamado, usado. ¿Por qué razón? Porque él le decía: aviva el don que hay en ti por la imposición de manos. Eso quiere decir que si había que avivarlo es porque es como cuando usted cocina, el fuego está bajito, tiene que avivarlo para que crea que esto es lo que estaba pasando en Timoteo. Avívalo. ¿Cómo usted aviva el fuego en las otras personas? Hay muchas personas que tienen fuego, pero un fuego muy tenue, casi no calienta. Necesitas avivarlo, y por eso es el título: cumple tu ministerio. Y para decirle esto, ministerio, ministro y ministerio son esto. Ministro quiere decir mínimo, pequeño, es su origen, es humilde, sencillo, es lo que quiere decir ministro. Y ministerio quiere decir miembro del gobierno, jefe de uno de los grandes departamentos en que se divide la administración de un estado. Ahora, cuando Pablo está haciendo la transición y diciéndole a Timoteo: Timoteo, cumple tu ministerio, y le está diciendo: no te fijes en tus propias necesidades o aquellas cosas, tus aflicciones, sino que cumple tu ministerio. En otras palabras, le está diciendo: Timoteo, estamos claros de que tú estás en este cuerpo humano y tienes aflicciones y tienes necesidades, pero hay algo que tú tienes que hacer. Tienes que cumplir con el gobierno, al estado que tú representas. ¿Sabes? Tú no eres cualquier cosa, yo lo representé. En este caso alcancé a tu madre, a tu abuela, y ellas te dieron la palabra. Ahora yo estoy por irme, pero es importante que tú sepas a quién tú representas. Y tú no representas a un gobierno terrenal, tú representas a un gobierno celestial, y por tal manera tú tienes que cumplir tu ministerio. O sea, tú eres un miembro del gobierno, un jefe del departamento grande e importante de una administración. Entonces, él lo estaba diciendo: aviva el fuego que hay en ti.
Y eso es lo que Dios nos está diciendo: cumple tu ministerio. No dejes que te apague las situaciones, ni las aflicciones, ni las pruebas. Hay que cumplir el ministerio. Y ministerio, dirá, ¿cómo lo puedo cumplir? Ministerio es menor, es pequeño. Pero magíster, usted escucha los títulos, magíster y magíster, es mayor. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Mira, Timoteo, tu trabajo de evangelista, tu mensaje tiene que ser sencillo, tiene que ser humilde, tiene que ser agradable, tiene que ser efectivo, del gobierno de Dios. Jesús decía que era manso y humilde de corazón. Por eso es la persona de Cristo en Pablo y luego en Timoteo, ministrando, ¿sí? Como persona tenía que ser sencillo y humilde, pero su mensaje tenía que ser magistral, al nivel del gobierno, del estado que él representaba. No podía podía ser una persona humilde, pero tenía que ser un mensaje magistral, lleno de fuego, lleno de vida, lleno de gracia. Él tenía que representarlo. Por eso es que hoy día el Señor nos está diciendo: cumple tu ministerio. Usted y yo podemos ser humildes, pero tenemos que tener el magisterio de la gracia de Dios, el magisterio del poder de Dios, el magisterio del gobierno que representamos. ¿Cómo estamos representándolo? ¿Cómo estamos cumpliéndolo? Ministro. Hoy escuchamos todos los ministros del gobierno, pero ¿cómo lo están haciendo? Solo como ejemplo, usted está viendo el problema que hay en China. Y usted escucha a nivel internacional el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud. Y tenemos una idea que es el Ministerio de Salud. Está a nivel nacional y toman medidas para decirle a la población que es posible la amenaza de un virus que puede acabar con la vida. Entonces, el ministro con el ministerio hace cumplir las normas y las leyes, y eso es lo que está diciendo el Señor aquí a Timoteo a través de Pablo: cumple tu ministerio. Y el ministerio que Dios nos ha dado es un ministerio ¿de qué? De gobierno. ¿Estamos aquí? Ahora, ese es el ministro. Ese es el ministro cumpliendo primeramente su ministerio. Aquí podemos hablar también del ministro y su misión. No su y su misión. Entonces, el ministro que la cumple es aquel que hace una acción de ser enviado. Eso fue lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Es tiempo de ser enviado. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Para poder cumplirlo tenemos que ser enviados. No podemos quedarnos estáticos, sin movimiento, en un solo punto. Hay muchas áreas y personas que alcanzar para cumplir la misión con el ministerio que no ha sido empoderado. Hay personas que no tienen el virus del coronavirus, pero pueden tener un virus de resentimiento. ¿Sí? Hay personas que no tienen el coronavirus, pero tienen un virus de odio, de engaño. Hay tantas áreas que están siendo afectadas por otro tipo de virus que mata el alma. Podemos vernos bien por fuera, pero estamos llenos de otras circunstancias que pueden matar el espíritu. Entonces, hay un ministerio para sanar y hay una misión que cumplir. Mire, era la misión que él tenía. Pero cuando él estaba hablando a Timoteo, le dice: Timoteo, cumple el ministerio. Quiero explicarle algo aquí en esta misión. No es que Timoteo necesitaba más revelación. No es que Timoteo hubiese necesitado más dones. ¿Por qué le dijo: aviva el fuego que hay en ti por la imposición de mano? El don del fuego que hay en ti. ¿Qué era lo que hacía falta en Timoteo para cumplir su misión cuando fue enviado? Es que él tuviera el valor y la disciplina de salir, cumplir su misión, de salir. Y entonces el Espíritu Santo le iba a dar el poder para poder hacerlo. Y muchas veces nos encontramos nosotros, no necesitamos tantas revelaciones.
No necesitamos tantos dones. Alguien dijo, solamente tenemos que saber cuál es el don que Dios nos dio. Y pulido por el carácter de la presencia de Dios, podemos transformar el mundo. Y hoy Dios nos ha dado a usted y a mí un ministerio. Y es el ministerio de la palabra. Y esta palabra es para reconciliar al hombre con Dios. Este es el ministerio. Esta es la misión. Y esta palabra es el antídoto para cualquier virus que afecta la mente y el corazón del hombre. No hay otro mensaje. No hay otro ministerio. El propósito es que Dios pueda ministrar a través de ti y de mí. Tal vez estamos sentados aquí escuchando y hay situaciones que necesitan ser ministradas, que necesita ser tratada, ¿sabes? A veces vamos donde papá, vamos donde mamá, vamos, pero si vamos al corregidor no se resuelve, si vamos al legislador no se resuelve. Entonces, ¿a dónde voy a resolverla? ¿No? Tenemos el que ir que tiene el gobierno, la investidura, el que tiene el poder para tratar aquellas áreas donde humanamente no se puede. Hay imposibles, pero para Dios nada es imposible. Este fue el ministro y su misión. El ministro y su Señor. Y quiero hablar algo. Señor quiere decir dueño de una cosa o que tiene dominio sobre algo. Timoteo fue ministrado por Pablo. Pablo fue ministrado por el Señor. Timoteo fue enseñado por abuela y mamá. Ahora estaba recibiendo una nueva instrucción. Timoteo no tuvo una relación con Jesús como la tuvo los discípulos y tampoco tuvo un encuentro con Jesús como lo tuvo Pablo. Sin embargo, estaba el señorío de Cristo, el señorío del Espíritu Santo, el señorío de la autoridad y del gobierno. Es el ministro y su Señor. O sea, señorío es aquel que tiene total dominio de mis acciones, de mis pensamientos, de mis actitudes. Entonces, el ministerio que Timoteo tenía que ejercer era bajo un señorío, bajo un gobierno, bajo una autoridad, bajo una dependencia. No era independiente, era sobrio. El ministro y su Señor. Hoy, si nos viéramos en ese espejo, ¿quién nos está señoreando? ¿La palabra de Dios o las palabras que no son de Dios? ¿La actitud que enseña la palabra o la actitud que nos enseñan aquellos que no es de la palabra o los que no viven conforme al gobierno de Dios? ¿Quién gobierna nuestro corazón hoy? ¿Qué misión o qué Señor hay en nuestro corazón? ¿Será el dinero? ¿Será el afán? ¿La desesperación? ¿Qué nos está gobernando? ¿Qué gobierna nuestros ojos, nuestra lengua, nuestra alma, nuestras emociones? Lo que nos gobierne, ese es el Señor nuestro. Porque dice, como el hombre piensa en su corazón, tal es Él. Por eso fue que antes, en el Antiguo Testamento, cuando Dios habló con Adán, la figura de hombre, le dijo, señorea. Pero antes de señorear, le dio su imagen y semejanza. No podemos hacer las cosas si no está diseñada en nosotros la imagen y semejanza de Dios. Así es que nosotros podemos señorear, saber que tenemos un Señor que nos gobierna. Podemos seguir el ministro y su mensaje. Ministro, recuerde que le dije, es el representante del gobierno. Pero Timoteo era un ministro y un mensaje. ¿Por qué? Escuche esto. Mensaje es noticia o comunicación importante enviada a alguien. Misión quiere decir acción de enviar. Señor quiere decir que alguien gobierna a donde me envió. Pero cuando me envió me da un mensaje. Y este mensaje yo voy a comunicar una noticia importante enviada a alguien. Por eso le dice, cumple tu obra, tu ministerio de evangelista, haz obra de evangelista. Entonces, él tenía que llevar un mensaje. Y en esta escritura se mencionó a su abuela y a su madre, a la mamá de Timoteo. ¿Por qué? Porque dice, las escrituras te pueden hacer salvo porque tú las recibiste desde tu niñez. Por eso, sierva, desde la niñez.
Ahí donde usted lo ve, su hijo, usted le puede poner la palabra a su nivel, al contexto de él, y él la va a recibir desde su niñez, para que cuando fuere grande, dice, no se aparte de la palabra, no, porque la palabra no se va a apartar de él. La palabra no se va a apartar, porque cuando se da la palabra queda impartida. Aquí está el ejemplo de Timoteo. Y si nosotros viéramos esto, estamos hablando de que aquí es un ministerio familiar. Abuela, mamá, hijo, nieto. No se dice es el papá, no sé por qué. Si no hay una duda, hay que preguntarle a Dios. ¿Sí? Lo que estoy hablando que es un ministerio familiar. Y desde el seno de la familia, Pablo le habla a Timoteo: cumple tu ministerio con un mensaje. ¿Y cuál era el mensaje que Pablo tenía, que Timoteo tenía que llevar? Lo que había transformado su vida. Es ahí donde podemos hacer la obra. Es de ahí que podemos hacer la misión. Porque en 2 de Timoteo 3:16 dice: porque toda la escritura es inspirada por Dios, y esa escritura es útil para corregir, para instruir, para redarguir, para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Este era el mensaje que tenía Timoteo, con el cual representaba el gobierno, con la cual iba a las naciones, con la cual iba a las personas, para darle la palabra, porque nosotros, igual que afuera, necesitamos ser instruidos, necesitamos ser corregidos, necesitamos ser enseñados, necesitamos estar preparados. Y este era el mensaje, el ministro y su mensaje. No se puede llevar otro mensaje. Si llevamos otro mensaje, entonces no es del gobierno de nuestro Señor. Nosotros representamos a nuestro Señor, a nuestro Rey, a nuestro Salvador. Y esto era lo que se le estaba mandando a Timoteo que cumpliera. Lleva un mensaje que sea útil. ¿Qué mensaje estás llevando? ¿Qué mensaje estamos llevando? El mensaje que nosotros estamos transmitiendo con nuestros hechos, con nuestra palabra, ¿es útil? ¿Enseña? ¿Corrige? ¿Instruye? Podrán ver y decir: wow, cómo yo he aprendido del pastor Félix, cómo he aprendido de Bárbara, cómo he aprendido, el pastor le dice policía, cómo he aprendido el cambio de él. Me redarguye, me enseña, me corrige, me instruye. Ministro, pequeño, humilde servidor, pero con un mensaje que es útil. Magíster ese mensaje. ¿Por qué? Porque no es mi mensaje, es el mensaje del gobierno celestial, del Rey de Reyes. Y humildemente doy un mensaje de grandeza para glorificar a Dios. Ahora, para terminar, el ministro y su motivación. Motivación quiere decir acción y efecto de motivar, ser causa o motivo de algo. Yo quisiera preguntarle: ¿qué acción y qué efecto causa lo que usted hace? ¿Motiva o desmotiva? Hay personas que usted conoce que están motivadas o desmotivadas. Eso quiere decir que hay una causa, hay un motivo que produce eso. Pero usted no puede perder de vista que Timoteo, el que le enseñaba, tuvo que decirle: oye, aviva el fuego que hay en ti, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, sé humilde, sé sencillo, pero habla a un nivel de magíster. Lo que puede transformar, ¿sabe? Hay veces buscamos motivación y motivación, ¿sabe? La mejor motivación que nosotros podemos buscar. Gloria a Dios por los ministros, por los psicólogos, por los psiquiatras, por los consejeros. Gloria a Dios por todos ellos. Pero déjeme decirle, la mejor motivación que nosotros podemos encontrar está aquí en las Escrituras. Pablo le dijo: cumple tu ministerio,
a sobra de evangelista. La mejor manera de motivar a alguien es que pueda conocer las escrituras, no solamente la letra. Aquí Dios equipara a las personas con fuego vivo del Espíritu Santo para hacer útil aquel pensamiento que lo hace sentir inútil, aquella enseñanza errada de alguien o de algo. Aquí le puedes dar la enseñanza correcta, le puedes dar vida, puedes despertar su cerebro, puedes despertar su querer con este mensaje. Mira, ser la causa o motivo de algo. Hay cosas que desmotivan, sí es cierto, pero ese es a la luz terrenal. Pero hay una motivación espiritual, y esa es la que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Motívate espiritualmente. Cuando usted y yo nos motivemos en la humildad y en la sencillez, pero con el mensaje que es inspirado por el Espíritu Santo, con ese mensaje espiritual para redarguirnos a nosotros mismos, para corregirnos, para instruirnos, es cuando comenzamos a cumplir nuestro ministerio. El ministerio no lo puedo llevar con mi propia sabiduría, como le dijo Pablo. Yo no vengo a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, hermano, si usted se encuentra algún área de su vida o conoce a alguien que por alguna circunstancia o cosa se encuentra desmotivado, aquí está la palabra inspirada por el Espíritu Santo para recordarle que usted y yo y aquella persona no es cualquier persona, es un ministro sencillo y humilde para portar un mensaje de gobierno. Un mensaje de gobierno quiere decir un mensaje que cuida tu vida secular, que cuida tu vida espiritual, que cuida tu salud, que cuida tu familia, que te enseña a hacer las cosas que no sabías hacer, que te puede indicar cómo pensar, cómo hablar, cómo actuar. Hace útil lo que es inútil, lo comienza nuevamente. Aunque haya fallado, Dios tiene la capacidad con su mensaje, el ministro y su mensaje, el ministro y su misión, el ministro y su motivación puede transformar un gobierno secular con un gobierno espiritual, porque aquí hay un poder, aquí está el poder de la palabra, y en esta palabra ha sido inspirada por el gobierno celestial. Por eso que él le decía, avívalo. Solo necesitas valor y disciplina, porque el mensaje que tú estás llevando, Timoteo, no nació en ti, no nació en tu mamá, no nació en tu abuela, pero lo recibieron. Y ese mensaje no nació en mí, sino que fue un encuentro con Jesús. Y ese es el mensaje de la persona del Espíritu Santo, que toda la palabra, o sea, todo el mensaje que tú lleves, no es cualquier mensaje, es un mensaje de gobierno, es un mensaje útil. Tal vez este gobierno manda muchos mensajes de muchas formas, pero esos mensajes se quedan en el aire. Pero el mensaje que viene enviado del Rey de Reyes y Señor de Señores es una palabra viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Penetra, dice, discierne los pensamientos, conoce la intención del corazón, va hasta los tuétanos, hasta las coyunturas. Imagínese cuán útil ese es el mensaje de la palabra de Dios, del gobierno de Dios, que discierne tus pensamientos. Muchas veces tú te preguntas, ¿y cómo puedo hablar? ¿Y cómo puedo aconsejar? A veces quiere meterse uno en la mente de la persona, examinarlo de tal manera y separar las cosas y encarrilarlo por donde debe ir o cómo debe sentir. Pues déjame decirte que esa capacidad no te pertenece a ti y a mí. Esa capacidad le pertenece al mensaje útil. Pero déjame decirte que tú y yo entramos como humilde servidor para que esa palabra se pueda manifestar de tal manera y de tal forma que le demos lugar al gobierno de Dios. Cuando usted y yo tenemos límites, porque nos es imposible, para Dios es posible. Este mensaje va a motivar desde adentro hacia afuera, porque va a penetrar. Hay pensamientos que usted puede tener, que ha tenido hoy, que ha tenido durante todo este año, el año pasado, aún aquí donde estamos hablando. Luchamos con esos pensamientos, con esas intenciones del corazón. Necesitamos el mensaje que penetre
lo más profundo de nuestras vidas y nos haga útil, porque muchos de esos pensamientos que habitan en nuestras vidas los paralizan, no nos hacen productivos. Y es ahí donde tenemos que cumplir el ministerio, llegar de tal manera que nuestro mensaje sea oído y penetre y produzca una transformación en lo que está gobernando nuestro corazón y lo que está gobernando nuestros pensamientos. Es necesario que el mensaje pueda traducirse en la persona de Cristo, se encarne en nosotros, ¿sabe? Poder sentir con el corazón de Dios, poder tener la mente de Cristo, ¿sabe? Muchas veces yo me he sentido paralizado, sin tener respuesta, no cómo aconsejar ni cómo hablar, no he sabido qué hacer, me he sentido paralizado, pero he aprendido en Dios que para Dios todo es posible al que cree. Muchas veces tengo que ponerme la mano en la cabeza y decirle: Señor, dame la sabiduría, Señor. Dame la sabiduría para poder hablar con gracia, porque muchas veces hablo y no es útil lo que he dicho. Muchas veces le he tenido que decir al Señor: enséñame a hablar con amor, porque muchas veces he hablado como golpe de espada y no es útil el mensaje. Muchas veces he tenido que decirle al Señor: enséñame a escuchar con atención, porque me he alejado del principio de tu palabra. Santiago 1:9 dice: todo hombre, todo hombre sea presto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse, porque el mensaje de Dios hace las correcciones en tiempo prudente, en el momento oportuno. Por eso es que Pablo le estaba diciendo a Timoteo: cumple tu ministerio con humildad, con sencillez, pero que tu mensaje motive de tal manera que pueda cambiar las causas que lo adversan, que puedan transformar la circunstancia. Nosotros debemos reconocer que hoy necesitamos, más que dar el mensaje hacia afuera, es comenzar a vivir ese mensaje. Usted y yo sabe dónde hemos sido inútiles, que no hemos producido, que no hemos funcionado, dónde nos hemos paralizado. Por eso necesitamos que ese ministerio comience a cumplirse en nuestro corazón, en nuestras actitudes, en mansedumbre y en sencillez. El señorío de Cristo en nosotros, con su palabra, lo podemos ver en su mansedumbre y humildad. ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Cuál es el don que hay que avivar? ¿Cuál es el don? ¿Cuál es el don? Teniendo el carácter de Cristo. Mire, es un mensaje vivo y eficaz, más cortante que espada de doble filo, penetra, discierne. Mire, ese mensaje, el que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? De la palabra o el mensaje. La fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Mire que este mensaje es tan profundo, ya estoy acabando. Este mensaje es tan tremendo y tan poderoso, hermano, que cuando Jesús estaba en el desierto y enfrentó al adversario, y el adversario le dijo: mira, te voy a dar pan para tu cuerpo, te voy a dar una idea, escucha, un mensaje. Este tipo tenía su mensaje también, él tenía una misión, él era un señor de ese tipo de mensaje. Entonces, y buscó una motivación, buscó un punto en común. Él vino a mediar, él dice: bueno, aquí hay algo que es importante. No pasa nada si tú le dices a esa piedrita chiquita que está ahí: conviértete en pan. No va a pasar nada. La idea, el mensaje. Y Jesús le dijo, y con esto cierro: no solamente de pan vive el hombre, Señor, sino, escúchalo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Timoteo tenía un mensaje, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Entonces Jesús le estaba diciendo al adversario: mira, tú estás viendo la forma física, pero yo estoy viendo el hombre espiritual, el cual fue diseñado a la imagen
de Dios y semejanza, antes que viera la forma física, que estaba sujeto a necesidad. Ese hombre, esa imagen, esa semejanza, la única manera que pueda vivir es por la palabra viva que lo habilita, lo hace útil. Y este era el mensaje que Timoteo tenía que llevar. Y cuando usted se para delante de las personas, usted está haciendo lo mismo. Usted va a darle vida, no solamente al físico, sino al hombre espiritual. Usted va a rediseñar la causa a la causa original. Usted tiene el gobierno del mensaje de Dios. Y hoy cierro diciendo: cumple tu ministerio. Ministro, misión, Señor, mensaje y motivación. ¿Y usted sabía algo más? Legado. Legado quiere decir enviado o ministro. Enviado o ministro. Y hacer discípulo. Si usted no lo había visto, usted es un enviado como ministro. Cumplamos nuestro ministerio. Padre, gracias porque en este día tu palabra ha sido dada. Tu palabra viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Solamente soy un instrumento, Padre. Todos los